Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La noche caía pesada sobre Madrid, y el edificio acristalado de Montero Empresarial reflejaba las luces anaranjadas del Paseo de la Castellana como un espejo gigante suspendido en el cielo. Allí dentro, en los pisos superiores, el silencio ya se había adueñado de los pasillos. Las salas de reuniones estaban vacías, las sillas ergonómicas alineadas con perfección militar, los ordenadores apagados. Solo las luces de emergencia parpadeaban discretas en las esquinas y los vigilantes nocturnos hacían sus rondas con pasos cansinos, cansados de una rutina que nunca cambiaba. En el 23º piso, donde se encontraban las oficinas de la dirección ejecutiva, una única luz todavía brillaba. Era la del despacho de apoyo administrativo, una pequeña y apretada sala al lado de la imponente oficina del director general. Allí, sentada frente a un ordenador antiguo que tardaba una eternidad en cargar cualquier archivo, estaba Camila García, 26 años, pelo castaño recogido en un moño apresurado, ojeras profundas marcando un rostro que en otro tiempo había estado más descansado. Escribía a toda prisa, respondiendo a correos electrónicos atrasados, organizando la agenda del día siguiente, verificando tareas pendientes que a nadie más le importaba resolver a esa hora de la noche. Camila no estaba allí por elección. Se había quedado más allá de su horario porque el director había dejado una pila de documentos para que fueran revisados antes de la primera reunión de la mañana, y ella sabía que si no lo hacía, escucharía quejas delante de todos. No podía permitirse el lujo de decepcionar. Cada céntimo de su sueldo contaba, literalmente. En casa, en el barrio de Vallecas, su hermano menor, Lucas, de 17 años, dependía de los medicamentos que ella compraba cada mes para controlar el asma crónica que lo atormentaba desde niño. El inhalador, los aerosoles, los jarabes, todo costaba demasiado para un presupuesto ajustado como el de ellos. Desde que su madre había fallecido 3 años antes, Camila había asumido sola la responsabilidad de mantener la casa a flote y a su hermano respirando. Suspiró profundamente, se quitó las gafas para frotarse los ojos cansados y miró a su alrededor. El lujo de aquel piso la incomodaba de una manera extraña. Suelo de mármol italiano, paredes revestidas de madera noble, cuadros abstractos que costaban más de lo que ella ganaría en 5 años. Todo allí gritaba dinero, poder, exclusividad. Y ella, con su ropa sencilla comprada en rebajas, con su bolso gastado colgado en la silla, parecía una intrusa en aquel mundo que nunca sería suyo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. No era el teléfono común de la recepción, ese que sonaba todo el día con llamadas de proveedores, clientes y secretarias de otras empresas. Era el teléfono privado del CEO, Rodrigo Montero, el dueño del imperio empresarial que llevaba su apellido. Aquella línea era reservada, casi sagrada. Poquísimas personas tenían el número. Camila sabía que no debía contestar. Se lo habían advertido ya en su primer día de trabajo que aquel teléfono no era asunto suyo, jamás. Pero el timbre continuaba, insistente, agudo, perforando el silencio de la noche como una sirena de emergencia. Camila miró el reloj. 10:30 de la noche. ¿Quién llamaría a esa hora? ¿Sería una emergencia? ¿Sería algo relacionado con el gran contrato que todos comentaban en los pasillos? ¿Aquel acuerdo millonario con un inversor extranjero que podría cambiar el rumbo de la empresa? Se mordió el labio inferior, indecisa. Si contestaba y era algo importante, quizás podría ayudar. Si no contestaba y era realmente urgente, quizás la culpa recaería sobre ella de todos modos. El teléfono sonó por 10ª vez. Camila extendió la mano temblorosa, cogió el auricular y con voz baja y vacilante contestó. «Dígame». Al otro lado de la línea, una voz masculina grave, firme, cargada de un marcado acento extranjero, resonó en el auricular. «¿Quién habla?» Camila tragó saliva. «Buenas noches, señor. Mi nombre es Camila García. Soy secretaria del sector administrativo.
El señor Rodrigo Montero no se encuentra en este momento. ¿Puedo tomarle un recado? Hubo una pausa larga, pesada. Luego, la voz volvió aún más seria. ¿Usted trabaja para Rodrigo Montero? Sí, señor. Soy asistente administrativa de la dirección. Otra pausa. Camila podía oír el sonido de papeles siendo hojeados al otro lado. Escuche bien lo que voy a decir. Mi nombre es Khalid Al-Thani. Soy el principal inversor internacional de esta empresa. Llevo horas intentando hablar con Rodrigo. Nadie contesta. Ni él, ni los ejecutivos, ni los abogados. Nadie. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Conocía ese nombre. Todos en la empresa lo conocían. Khalid Al-Thani era el magnate de Qatar, uno de los hombres más ricos del mundo, responsable del mayor contrato que Montero Empresarial había cerrado jamás. Un acuerdo que involucraba miles de millones de euros y que garantizaría la expansión de la compañía a mercados internacionales. Él era, literalmente, el futuro de la empresa. Señor Al-Thani, lo siento mucho. A esta hora ya no hay nadie de la dirección aquí, pero puedo intentar localizar al señor Montero y pedirle que le devuelva la llamada lo antes posible. No será necesario. Voy a resolver esto ahora, con usted. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Señor, yo realmente no sé si puedo... Usted tiene acceso a los contratos que están sobre la mesa de Rodrigo. Camila miró hacia la reluciente mesa de caoba al otro lado de la mampara de cristal. Sobre ella, pilas organizadas de documentos, carpetas etiquetadas, una pluma Montblanc junto a un vaso de cristal vacío. Sí, señor, pero no tengo autorización para tocar documentos confidenciales. La voz de Khalid se volvió aún más dura. Entonces dígame una cosa. ¿Considera ético que alguien altere un contrato sin mi autorización? Camila frunció el ceño, confundida. Por supuesto que no, señor. Eso sería totalmente antiético. Entonces vaya a la mesa, coja el contrato final que me enviaron ayer y lea la cláusula de exclusividad absoluta que aparece en la página 17. El corazón de Camila latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir por la boca. Con pasos temblorosos, se levantó, cruzó la pequeña sala y entró en el despacho del director. El ambiente olía a cuero y perfume importado. Sobre la mesa había una carpeta de cuero negra con la etiqueta Contrato Internacional Al-Thani. Camila la abrió con cuidado, como si estuviera tocando algo prohibido. Hojeó las páginas hasta llegar a la 17ª. Allí estaba la cláusula, destacada, con un marcador amarillo y con pequeñas anotaciones manuscritas al margen. La leyó en voz baja, vacilante. Cláusula de exclusividad absoluta. El inversor se compromete a no establecer asociaciones o acuerdos similares con competidores directos o indirectos durante el período de vigencia de este contrato, bajo pena de multa por rescisión equivalente al 30% del valor total invertido. Silencio al otro lado. Entonces la voz de Khalid estalló, controlada pero feroz. Esa cláusula no estaba en el contrato que yo aprobé. Fue insertada sin mi consentimiento, sin negociación, sin transparencia. Alguien en esa empresa pensó que podía engañarme, atraparme en una condición abusiva y esperar que yo simplemente firmara sin darme cuenta. Camila sintió que se le helaba la sangre. Señor, le juro que no sabía nada de esto. Solo soy una empleada de apoyo administrativo, no participo en las negociaciones contractuales. Lo sé. Y precisamente por eso estoy hablando con usted, porque es la única persona que ha sido lo suficientemente honesta como para contestar esta llamada y admitir que no tiene poder de decisión. Eso me dice más sobre el carácter de esta empresa que todas las reuniones que he tenido con los ejecutivos de traje. ¿Caro? Camila respiró hondo. Se sentía pequeña, insignificante, pero al mismo tiempo responsable de algo mucho más grande que ella. ¿Qué quiere que haga, señor? Quiero que anote exactamente lo que voy a decir. Mañana por la mañana le entregará este mensaje personalmente a Rodrigo Montero. Dígale que si para las 10 de la mañana no ha corregido este contrato y no me ha dado una explicación honesta sobre quién autorizó esta alteración, lo cancelo todo. Toda la inversión, toda la asociación
y me aseguraré de hacer público el motivo. ¿Entendido? Sí, señor, entregaré el mensaje. Eso espero, porque si no lo hace, miles de empleos desaparecerán, y la culpa no será suya, pero habrá sido la última persona que podría haberlo evitado. La llamada se cortó. Camila se quedó de pie, sosteniendo el teléfono mudo, con los ojos fijos en el contrato abierto frente a ella. Sus manos temblaban, su estómago estaba revuelto. Acababa de contestar una llamada que no debería haber contestado, había tocado documentos que no debería haber tocado, y ahora llevaba un mensaje que podría hacerlo estallar todo. Miró a su alrededor. El silencio del edificio vacío nunca le había parecido tan amenazador. Guardó el contrato, de nuevo en la carpeta, apagó la luz del despacho del director y volvió a su mesa. Ya no pudo trabajar más. Se quedó allí, sentada, mirando el teléfono, imaginando lo que sucedería cuando saliera el sol. Camila salió del edificio casi a medianoche. Las calles de Madrid todavía vibraban con movimiento, coches acelerando, autobuses abarrotados, vendedores ambulantes gritando ofertas en las esquinas. Cogió el metro en la estación de Castellana, bajó en Sol, hizo transbordo a la línea 1 y siguió hasta Vallecas. El viaje duró casi 1 hora y media, tiempo suficiente para que su mente diera vueltas en círculos interminables, repasando cada palabra de la llamada, cada sílaba de la amenaza. Cuando llegó a casa, una casa pequeña de 2 habitaciones en un antiguo bloque de viviendas, encontró a Lucas tumbado en el sofá, viendo la televisión con el volumen bajo. Él sonrió al verla. «¿Has tardado hoy, hermana?» Ella forzó una sonrisa. «Trabajo, Lu, ya sabes cómo es». Lucas tosió levemente, se llevó la mano al pecho y cogió el inhalador que estaba en la mesita de centro. Se dio 2 pulverizaciones rápidas y respiró hondo. Camila sintió que el corazón se le encogía. Aquel sonido, aquel gesto, aquella lucha diaria de su hermano por respirar. Todo eso dependía de su sueldo. Todo eso dependía de que ella no perdiera el empleo. «¿Estás bien?» Lucas asintió con la cabeza. «Sí, solo cansado. ¿Y tú, hermana?» «Parece que has visto un fantasma». Camila se quitó los zapatos, tiró el bolso al suelo y se sentó a su lado. «Solo cansancio también. Mañana va a ser un día largo». No le contó nada sobre la llamada. No le contó sobre el contrato. No le contó sobre la bomba de relojería que estaba a punto de explotar. Lucas no. Necesitaba cargar con ese peso. Él ya cargaba suficiente en sus pulmones. Aquella noche, Camila apenas durmió. Daba vueltas en la cama, miraba el techo agrietado, ensayaba mentalmente lo que le diría al director. Pensaba en que la despidieran, pensaba en que la culparan, pensaba en Lucas sin sus medicinas, pensaba en que todo se derrumbara. A las 5 de la mañana desistió de dormir. Se levantó, se dio una ducha fría, se puso la ropa menos arrugada que tenía en el armario y salió de casa antes incluso de que saliera el sol. Quería llegar a la oficina temprano. Quería estar allí cuando llegara Rodrigo Montero. Quería entregar el mensaje y rezar para que todo saliera bien. Cuando llegó al edificio, los porteros todavía estaban cambiando de turno. El guardia de seguridad de la noche la saludó, sorprendido de verla tan temprano. Camila subió hasta el 23º piso, entró en la pequeña sala que era su puesto de trabajo y se sentó, esperando. Los minutos se arrastraban como horas. A las 7:30 comenzaron a llegar los primeros empleados. A las 8, el piso ya estaba lleno de movimiento. A las 8:45, finalmente, apareció Rodrigo Montero. Era un hombre imponente. 42 años, pelo canoso bien cortado, traje azul marino impecable, zapatos italianos relucientes. Tenía la postura de quien había nacido para mandar, la mirada de quien nunca había sido contrariado. Camila siempre lo había encontrado distante, casi inaccesible. Pasaba por su lado todos los días sin siquiera mirarla. Para él, ella era invisible. Pero aquella mañana, Camila no sería invisible. Se levantó, salió de su pequeña sala y se quedó de pie en el pasillo, justo delante de la puerta del despacho del director. Rodrigo venía caminando distraído, mirando su tableta, revisando correos.
Cuando estaba a punto de pasar de largo, Camila reunió todo el valor que tenía y habló, con la voz temblorosa pero firme. «Señor Montero, necesito hablar con usted. Es urgente». Él se detuvo, levantó los ojos de la tableta y la miró, sorprendido. Quizás era la primera vez que realmente la veía. «¿Urgente?» «Sí, señor. Anoche recibí una llamada del señor Khalid Al-Thani». El rostro de Rodrigo cambió instantáneamente. La expresión de sorpresa dio paso a una tensión palpable. Miró a su alrededor comprobando si alguien estaba escuchando y le hizo un gesto rápido para que entrara. En su despacho, dentro de la oficina con la puerta cerrada, Rodrigo dejó la tableta sobre la mesa y se cruzó de brazos. «¿Contestaste el teléfono privado?» Camila bajó la cabeza. «Sí, señor. Sé que no debía, pero sonó tantas veces que pensé que podría ser una emergencia». Rodrigo respiró hondo, controlando la irritación. ¿Y qué dijo? Camila se lo contó todo: la llamada, la acusación, la cláusula alterada, la amenaza de cancelación, el plazo de las 10 de la mañana. Cada palabra salía con dificultad, pero no omitió nada. Rodrigo escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en ella. Cuando Camila terminó, él se giró hacia la mesa, cogió la carpeta de cuero negra y abrió el contrato. Hojeó hasta la página 17. Leyó la cláusula. Releyó. Se pasó la mano por el rostro, exhausto. Esta cláusula no estaba en la versión que yo aprobé. Camila permaneció en silencio. Rodrigo cogió el teléfono interno y marcó al departamento jurídico. «Necesito el historial completo de alteraciones del contrato Al-Thani. Ahora». Colgó. Miró a Camila. «Hiciste bien en avisarme. Si lo hubiera cancelado sin que yo supiera el motivo, habría sido un desastre». Camila sintió un tímido alivio, pero todavía estaba tensa. «Señor, de verdad que siento mucho haber contestado el teléfono sin autorización». Rodrigo negó con la cabeza. «Olvida eso. Me has salvado de una catástrofe. Ahora necesito descubrir quién puso esa cláusula en el contrato sin mi aprobación». La puerta se abrió. La asistente del departamento jurídico entró con una carpeta llena de papeles. Rodrigo la cogió, la abrió y empezó a leer. Sus ojos recorrían las líneas con una velocidad impresionante. De repente se detuvo, frunció el ceño, volvió algunas páginas atrás, comprobó fechas, comprobó firmas digitales y entonces, lentamente, levantó los ojos hacia Camila con una expresión que ella no pudo descifrar. «Según el sistema, la última alteración en este contrato se hizo usando tu usuario». Camila sintió que el mundo se derrumbaba. «Eso es imposible. Yo nunca he tocado esos archivos. Ni siquiera tengo acceso a documentos contractuales». Rodrigo giró la pantalla del ordenador hacia ella. Allí estaba. Fecha, hora, usuario, Camila, garciaemontero.es, alteración registrada a las 23 horas y 42 minutos de hacía 2 días. Ella negó con la cabeza desesperada. «Señor, le juro que no fui yo. Alguien usó mi usuario. Alguien está intentando incriminarme». Rodrigo la estudió durante un largo momento. Entonces, sorprendentemente, asintió con la cabeza. «Te creo». Camila casi lloró de alivio. «Pero eso significa que alguien dentro de esta empresa está dispuesto a sabotear un contrato multimillonario y echarte la culpa a ti. Y voy a descubrir quién es». Cogió el teléfono de nuevo, esta vez llamando directamente al Departamento de Tecnología de la Información. «Quiero una auditoría completa de todos los accesos al sistema en los últimos 7 días. Quiero saber quién entró, cuándo entró, desde dónde entró, y lo quiero en 1 hora». Colgó y miró a Camila. «No te vas a mover de aquí hasta que resolvamos esto. Siéntate». Camila obedeció temblando. Rodrigo volvió al ordenador. Comenzó a revisar correos, cruzar información, hacer llamadas. La mañana avanzaba rápidamente. El plazo de Khalid Al-Thani se acercaba. Y Camila, sentada en aquella silla de cuero mullido, se dio cuenta de que su vida nunca más sería la misma. La tensión en la sala era tan densa que Camila apenas podía respirar. Rodrigo continuaba al teléfono,
exigiendo respuestas, cruzando datos, presionando por todos lados hasta que alguien soltara la verdad. Ella permanecía sentada, con las manos entrelazadas en el regazo, intentando convencerse de que todo aquello era real. Horas atrás, era solo una secretaria invisible que organizaba agendas y respondía a correos. Ahora estaba en el centro de un escándalo corporativo que involucraba miles de millones de euros y a uno de los hombres más poderosos del planeta. A las 9:45 de la mañana, faltando solo 15 minutos para que expirara el plazo fatal de Khalid Al-Thani, la puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre alto, de gafas de montura fina, pelo peinado con gomina, vistiendo un traje gris impecable. Era Fernando Villanueva, analista senior del Departamento de Estrategia Corporativa, conocido en Mindinsinto los pasillos por su inteligencia afilada y su ambición aún más afilada. Llevaba un portátil bajo el brazo y una expresión de falsa preocupación en el rostro. «Rodrigo, me he enterado del problema con el contrato Al-Thani. He venido a ofrecer mi ayuda». Rodrigo levantó los ojos irritado. «¿Qué tipo de ayuda, Fernando?» «Bueno, yo participé en las negociaciones iniciales. Conozco cada coma de ese contrato. Puedo revisarlo todo, preparar una justificación técnica y presentársela al inversor. A veces estas situaciones requieren un poco de habilidad diplomática». Camila observaba a Fernando con atención. Había algo en su forma de hablar, un tono de superioridad mal disimulada que la incomodaba profundamente. Rodrigo, sin embargo, no parecía impresionado. «Lo único que Khalid Al-Thani quiere es transparencia. Alguien alteró el contrato sin su autorización. Y voy a descubrir quién fue». Fernando esbozó una sonrisa rápida, casi imperceptible. «Claro, la transparencia es fundamental, pero también tenemos que pensar en la reputación de la empresa. Si esto se filtra al mercado, las acciones se desploman. Quizás sea mejor resolverlo internamente, sin mucho alboroto». Rodrigo cerró el portátil con fuerza. «Resolverlo internamente significa ocultarlo. Y yo no voy a ocultar nada. Si alguien aquí ha actuado de mala fe, lo pagará». Fernando desvió la mirada rápidamente hacia Camila, que estaba sentada en un rincón de la sala, como si solo ahora se hubiera percatado de su presencia. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. «Ah, Camila, no sabía que estabas involucrada en esto. Creía que era solo un asunto de la dirección». Camila sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la voz calmada. «Contesté una llamada del señor Al-Thani anoche. Estaba intentando hablar con alguien de la empresa y nadie contestaba». Fernando soltó una risa corta, desdeñosa. «Entiendo. Así que ahora las secretarias están autorizadas a atender llamadas de inversores internacionales. Interesante». Rodrigo golpeó la mesa con la mano, haciendo que Fernando diera un paso atrás. «Basta, Fernando. Si no fuera por Camila, yo no sabría nada de esto. Ella ha tenido más valor y responsabilidad que la mitad de los ejecutivos de esta empresa». El rostro de Fernando se puso rígido. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido del teléfono. Rodrigo contestó inmediatamente. «Rodrigo Montero». Al otro lado, la voz grave y con acento de Khalid Al-Thani resonó por el altavoz. «Señor Montero, son las 9:57. Mi plazo está a punto de agotarse». Rodrigo respiró hondo. «Señor Al-Thani, he descubierto lo que ha ocurrido. Alguien alteró el contrato sin mi aprobación y sin la suya. Estoy investigando internamente y voy a corregirlo de inmediato. Le pido que me dé un poco más de tiempo para identificar al responsable y garantizar que esto no vuelva a suceder». Silencio al otro lado. Luego la voz de Khalid volvió aún más seria. «Señor Montero, yo no hago negocios con empresas que no tienen control sobre sus propios contratos, pero reconozco que su secretaria fue la única persona que tuvo la decencia de ser honesta conmigo. Por eso, le daré una última oportunidad. Volaré a España. Quiero ver personalmente cómo funciona su empresa. Quiero entender quién está al mando de verdad. Si no me gusta lo que veo, lo cancelo todo en el acto.
Embarco en 6 horas. Nos vemos mañana. La llamada se cortó. Rodrigo se quedó de pie, mirando el teléfono como si aún pudiera oír la voz del inversor. Fernando carraspeó, intentando llamar la atención. Rodrigo, podemos preparar una presentación institucional, convocar a los principales ejecutivos, montar una estrategia de comunicación. Rodrigo lo interrumpió, con un gesto seco. No, Khalid no quiere teatro, quiere verdad, y eso es lo que le voy a dar. Se giró hacia Camila. Tú participarás en la reunión con él. Fuiste tú quien contestó la llamada. Fuiste tú quien tuvo el valor de avisarme. Ha pedido ver cómo funciona la empresa de verdad, y tú formas parte de eso. Camila abrió los ojos como platos, incrédula. Señor, no sé si soy la persona adecuada. No entiendo de negociaciones internacionales, yo no... Rodrigo levantó la mano, cortando la objeción. Entiendes de honestidad, y eso vale más que cualquier máster. Prepárate. Mañana será un día decisivo. Fernando salió de la sala con el rostro serio, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Camila se quedó sola con Rodrigo. Él se sentó en la silla, se pasó las manos por el rostro y suspiró profundamente. Gracias. Camila parpadeó confundida. ¿Por qué, señor? Por no haber huido, por haber asumido la responsabilidad de contarme la verdad. Mucha gente habría dejado que esta bomba explotara sola. Ella bajó la mirada. Solo hice lo que creía correcto. Rodrigo la miró con una intensidad que nunca antes había visto. No era la mirada distante, del jefe. Era la mirada de alguien que realmente la estaba viendo. Pues eso, y eso es más raro de lo que imaginas. Camila salió de la sala con las piernas temblorosas. En el pasillo se cruzó con algunas compañeras que la miraron con una curiosidad mal disimulada. En los ascensores, en los baños, en las salas de café, los rumores ya corrían como la pólvora. La secretaria del 23º piso había salvado el mayor contrato de la historia de la empresa, o bien había causado el mayor escándalo, o incluso, dependiendo de la versión, estaba teniendo un lío con el director. Camila intentó ignorar las miradas, las conversaciones que morían cuando ella se acercaba, las sonrisas falsas que encontraba por el camino. Volvió a su pequeña sala, se sentó en la silla apretada e intentó volver al trabajo. Pero era imposible concentrarse. Su mente giraba en torno a las mismas preguntas. ¿Quién había usado su usuario para alterar el contrato? ¿Por qué? ¿Y qué más estaba por venir? Durante la pausa para comer, Camila bajó a la zona de restauración del edificio de oficinas de al lado. Compró un menú del día barato, arroz, lentejas, pollo a la plancha y ensalada, y se sentó sola en una mesa en un rincón. Estaba removiendo la comida distraídamente, cuando alguien movió la silla de al lado y se sentó sin pedir permiso. Era Juana, la responsable de la limpieza del 23º piso, una mujer de unos 50 años, negra, pelo canoso recogido en un moño bajo, ojos listos que no se perdían nada. Juana trabajaba allí desde hacía más de 15 años y conocía cada secreto, cada cotilleo, cada movimiento de aquel edificio. «Y bien, muchacha, te has convertido en una celebridad». Camila esbozó una sonrisa cansada. «No ha sido exactamente así, doña Juana». Juana abrió su fiambrera llena de arroz y carne guisada. «Sé muy bien cómo ha sido, lo he oído todo. Contestaste el teléfono del jefazo, hablaste con el árabe multimillonario, salvaste el contrato y ahora todo el mundo habla de ti». Camila suspiró. «No sé si lo he salvado. Solo hice lo que tenía que hacer». Juana masticó lentamente, observándola. «¿Sabes lo que he aprendido en todos estos años aquí? A la gente no le gusta quien hace lo que tiene que hacer, le gusta quien hace lo que conviene. Y tú, hija mía, has hecho lo que no le convenía a mucha gente». Camila frunció el ceño. «¿Cómo dice?» Juana se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Hay gente aquí que no quería que este contrato saliera bien. Hay gente que gana más y la empresa se queda pequeña, controlable, sin crecer demasiado. El cambio asusta a quien está cómodo». Camila sintió un escalofrío. «¿Usted cree que alguien saboteó el contrato a propósito?»
Juana se encogió de hombros. Yo no creo nada. Solo limpio las oficinas y escucho lo que dicen las paredes. Y dicen mucho, ¿sabes? Camila volvió al trabajo aún más inquieta. Por la tarde, mientras organizaba documentos, oyó voces que venían de la sala de reuniones de al lado. La puerta estaba entreabierta. Sin querer ser entrometida, pero incapaz de ignorarlo, se acercó lentamente. Reconoció la voz de Fernando Villanueva, hablando con alguien en un tono bajo pero firme. Esto no puede continuar. Ella no tiene capacidad para estar en esa reunión. Nos hará pasar vergüenza delante de Altani. Otra voz que Camila no reconoció respondió. Pero Rodrigo parece confiar en ella. Fernando soltó una risa seca. Rodrigo está confundiendo gratitud con competencia. Contestó un teléfono. Solo eso. No significa que entienda de negocios internacionales. La voz desconocida vaciló. ¿Y si realmente no tuvo nada que ver con la alteración del contrato? Fernando se quedó en silencio por un momento. Luego respondió, con un tono que le heló la sangre a Camila. El sistema dice que fue ella, y el sistema no miente. Camila retrocedió lentamente, con el corazón desbocado. Volvió a su mesa, se sentó y se quedó mirando la pantalla del ordenador sin ver nada. Fernando estaba trabajando en su contra. Estaba sembrando dudas, esparciendo desconfianza. Y lo peor, estaba usando el sistema como prueba. Aquella noche, Camila volvió, a casa exhausta. Lucas estaba en el salón haciendo los deberes. Levantó los ojos cuando ella entró. «¿Qué tal, hermana? ¿Cómo ha ido el día?» Ella forzó una sonrisa. «Largo, muy largo». Lucas cerró el cuaderno. «Estás rara desde ayer. ¿Ha pasado algo?» Camila se quitó los zapatos, se sentó a su lado y, por primera vez, tuvo ganas de contárselo todo. Pero miró el rostro delgado de su hermano, las ojeras que marcaban sus ojos demasiado jóvenes, el inhalador de asma sobre la mesa, y decidió que él no necesitaba cargar con ese peso. Nada importante, solo trabajo. Lucas no pareció convencido, pero no insistió. La conocía lo suficientemente bien como para saber cuándo no quería hablar. Aquella noche, Camila apenas pudo dormir de nuevo. Daba vueltas en la cama pensando en Fernando, en Khalid Altani, en Rodrigo, en todo lo que podría salir mal. Cuando finalmente se durmió, ya eran casi las 4 de la mañana. El día siguiente amaneció gris. Camila se despertó con el despertador sonando insistentemente. Se duchó rápidamente. Se puso el conjunto más presentable que tenía. Un traje de chaqueta azul marino sencillo pero bien cuidado, y salió de casa antes incluso de que Lucas se despertara. Llegó al edificio a las 7 de la mañana. El 23º piso estaba vacío. Entró en su pequeña sala, encendió el ordenador e intentó prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. A las 8:30 llegó Rodrigo. La llamó a su despacho. Khalid Altani aterriza a las 10. Vendrá directamente para acá. He preparado una sala de reuniones en el 25º piso, reservada, sin interferencias. Quiero que estés allí. Camila tragó saliva. ¿Qué quiere que haga, señor? Rodrigo la miró a los ojos. Simplemente sé tú misma, honesta, directa. Eso fue lo que se ganó su confianza. A las 10:45 de la mañana, Khalid Altani entró en el edificio de Montero Empresarial como una fuerza de la naturaleza. Alto, vistiendo un traje a medida de color carbón, pelo negro impecablemente peinado, mirada penetrante y postura de quien estaba acostumbrado a dirigir imperios. Venía acompañado de 2 asesores, igualmente elegantes y serios. Rodrigo lo recibió en el vestíbulo, le estrechó la mano con firmeza y lo condujo hasta el 25º piso. En la sala de reuniones, una larga mesa de cristal, sillas de cuero, una pared entera de ventanas, con vistas a la ciudad de Madrid, y de pie junto a la mesa, nerviosa pero decidida, Camila. Khalid se detuvo al entrar en la sala. Sus ojos recorrieron el ambiente, registrando cada detalle, hasta posarse en Camila. Caminó hacia ella,
Le tendió la mano y dijo con su marcado acento pero con voz firme: «Usted es la joven que atendió mi llamada». Camila le estrechó la mano, sintiendo la firmeza de su apretón. «Sí, señor. Mi nombre es Camila García». Khalid la estudió durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. «Gracias por haber tenido el valor de escucharme». Rodrigo indicó las sillas. «Por favor, señor Altani, hablemos». Todos se sentaron. Khalid abrió una carpeta de cuero, sacó una copia del contrato y la puso sobre la mesa. «Señor Montero, no he venido aquí a jugar. He venido a entender lo que ha pasado y a decidir si todavía hay suficiente confianza para seguir adelante». Rodrigo asintió con la cabeza. «Lo entiendo perfectamente, y seré totalmente transparente con usted. Alguien alteró el contrato sin mi autorización y sin la suya. El cambio se registró en el sistema usando el usuario de Camila, pero estoy convencido de que ella no tuvo nada que ver con esto». Khalid miró a Camila. «¿Y usted qué tiene que decir?». Camila respiró hondo. «Señor Altani, yo nunca he tocado documentos contractuales. No tengo acceso a esos archivos. Alguien usó mi usuario para hacerlo. No sé quién, pero le juro que no fui yo». Khalid permaneció en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Luego preguntó con voz calmada: «¿Por qué contestó mi teléfono aquella noche?». Camila vaciló, luego respondió con sinceridad: «Porque usted estaba llamando insistentemente y pensé que podría ser una emergencia. Sabía que no debía contestar, pero algo me dijo que ignorarlo sería peor». Khalid asintió lentamente. «¿Y por qué cree que alguien usaría su usuario?». Camila bajó la mirada. «No lo sé, señor. Quizás porque soy la persona menos importante aquí. Si algo salía mal, sería fácil echarme la culpa a mí». Khalid miró a Rodrigo. «¿Y usted? ¿Por qué confía en ella?». Rodrigo no dudó. «Porque tuvo el valor de contarme la verdad, aún sabiendo que podría ser despedida por haber contestado ese teléfono. No intentó ocultarlo, no intentó protegerse. Simplemente hizo lo correcto». Khalid se recostó en la silla, pensativo. Luego se giró hacia Camila de nuevo. «Dígame una cosa, Camila. Si usted estuviera en mi lugar, ¿mantendría este contrato?». La pregunta cogió a Camila por sorpresa. Miró a Rodrigo, que la animó con un sutil asentimiento. Respiró hondo y respondió: «Si yo estuviera en su lugar, señor, daría una oportunidad. Pero solo si la empresa demostrara que está dispuesta a corregir el error, identificar al responsable y garantizar que esto no vuelva a suceder. La confianza se construye con actos, no con palabras». Khalid sonrió por primera vez desde que había entrado en la sala. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero genuina. «Es usted más sabia que muchos ejecutivos que he conocido». Rodrigo aprovechó el momento. «Señor Altani, tengo la corrección del contrato lista. He eliminado la cláusula de exclusividad absoluta y he vuelto a la versión original que usted aprobó. Además, estoy llevando a cabo una investigación interna rigurosa para identificar quién hizo la alteración, y cuando lo descubra, esa persona será responsabilizada». Khalid cogió la nueva versión del contrato, leyó página por página con atención meticulosa. Finalmente cerró el documento y miró a Rodrigo. «Mantendré la asociación, pero con una condición». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «¿Cuál, señor?». Khalid señaló a Camila. «Quiero que ella forme parte del equipo de seguimiento de este contrato, no como secretaria, como representante de la transparencia que esta empresa necesita tener. Si en algún momento necesito hablar con alguien que me diga la verdad, quiero poder llamarla a ella». Camila casi se cae de la silla. Rodrigo abrió los ojos de par en par, pero rápidamente se recompuso. «Será un honor, señor Altani». Khalid se levantó, le tendió la mano a Rodrigo y luego a Camila. «Entonces tenemos un acuerdo». La reunión terminó. Khalid y sus asesores salieron de la sala. Rodrigo se quedó de pie, mirando a Mindewendesim. Camila con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. «¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar?». Camila negó con la cabeza, todavía en shock. Rodrigo sonrió.
Acabas de ser ascendida por el cliente más importante de la historia de esta empresa. La noticia se extendió por la empresa como un incendio incontrolable. La secretaria del 23º piso, esa a la que nadie había notado nunca, había sido ascendida personalmente por el inversor más poderoso de la cartera. Las reacciones fueron de lo más diversas. Algunos empleados la felicitaban con sinceridad en los pasillos, impresionados con la historia. Otros la miraban con envidia mal disimulada, cuchicheando cuando pasaba. Y todavía había quienes simplemente no lo creían, convencidos de que había algo raro, algo oculto, algo que no tenía sentido. Fernando Villanueva estaba entre los que no lo creían. Pasó el resto de aquella tarde encerrado en su despacho, llamando a contactos, revisando archivos, intentando entender cómo una empleada sin formación ejecutiva, sin experiencia en negociaciones internacionales, sin siquiera un máster, podría haberse ganado la confianza de Khalid Al-Thani en cuestión de minutos. No tenía sentido. Para él, que había estudiado en las mejores universidades, que tenía una carrera construida ladrillo a ladrillo, aquello era una afrenta personal. Mientras tanto, Camila intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Rodrigo la había llamado a una reunión rápida justo después de la salida de Khalid, explicándole que sería transferida a un nuevo sector, creado especialmente para seguir la ejecución del contrato con el inversor de Qatar. Tendría un despacho propio, acceso a información privilegiada, participación en reuniones estratégicas. El sueldo, por supuesto, sería ajustado. Camila casi se desmaya cuando escuchó la cifra. Era casi el triple de lo que ganaba, suficiente para comprar las medicinas de Lucas sin tener que contar cada céntimo, suficiente para, por primera vez en años, respirar con un poco más de tranquilidad. Pero la alegría estaba atravesada por un miedo constante, porque Camila sabía que aquel ascenso tenía un precio. Ahora era un objetivo. Quienquiera que hubiera saboteado el contrato, quienquiera que hubiera usado su usuario para alterar la cláusula, no iba a aceptar simplemente que ella estuviera ganando visibilidad y poder. Había alguien en las sombras, alguien dispuesto a destruirla, y necesitaba descubrir quién era antes de que fuera demasiado tarde. Al final de aquella tarde, mientras Camila organizaba sus pocas cosas para mudarse al nuevo despacho, Juana apareció empujando el carro de la limpieza. Se detuvo en la puerta, miró a su alrededor y sonrió. «Y bien, muchacha, ahora te has convertido en una señora». Camila puso los ojos en blanco, pero le devolvió la sonrisa. «Ni que lo parezca, ¿verdad, doña Juana? Sigo siendo yo». Juana entró, cerró la puerta tras de sí y bajó la voz. «Escúchame. Tienes que tener cuidado. Hay gente en este edificio que no te quiere bien». Camila frunció el ceño. «¿Sabe usted algo?». Juana cogió un paño y comenzó a limpiar la mesa, como si solo estuviera haciendo su trabajo. «Anoche, cuando estaba limpiando el piso de arriba, oí una conversación. 2 hombres. No vi quiénes eran, pero estaban hablando de ti, diciendo que ibas a acabar quemándote, que no sabías dónde te estabas metiendo». Camila sintió un escalofrío. «¿Dijeron algo más?». Juana dejó de limpiar y la miró directamente a los ojos. «Dijeron que tenían formas de quitarte del medio y que las iban a usar». Camila tragó saliva. Juana le puso la mano en el hombro, un gesto maternal y firme. «Cuidado, hija mía, y si necesitas algo, búscame. Tengo ojos y oídos en todo este edificio». Juana se fue llevándose el carro. Camila se quedó de pie, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Tenía que ser lista, tenía que estar atenta, porque ahora la guerra estaba declarada. Aquella noche, al llegar a casa, Camila encontró a Lucas en la cocina intentando preparar la cena. Tenía el ceño fruncido, claramente frustrado con los macarrones que se habían pegado al fondo de la olla. «Deja que lo haga yo, Lu». Lucas suspiró, aliviado. «Gracias, hermana. Lo intenté, te lo juro». Ella sonrió, apartó a su hermano con cariño y comenzó a salvar lo que se podía salvar. Mientras cocinaba, Lucas se sentó a la mesa y se quedó observándola. «Hermana, estás diferente». Camila lo miró por encima del hombro.
¿Diferente cómo? No sé. Más seria, más preocupada. ¿Ha pasado algo en el trabajo? Camila apagó el fuego, sirvió los macarrones en 2 platos y se sentó a su lado. Sí que ha pasado, pero ha sido algo bueno. Le contó con cuidado sobre el ascenso. No entró en detalles sobre el contrato, sobre Khalid Al-Thani, sobre el sabotaje. Solo dijo que había sido reconocida por su trabajo y que ahora tendría un puesto mejor y un sueldo mayor. Lucas abrió los ojos como platos. ¿En serio, hermana? ¡Qué guay! Te lo mereces. Camila sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Gracias, Lu. Él notó la vacilación. Pero no estás feliz. Camila suspiró. Lo estoy, solo que también tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no estar a la altura, de decepcionar a la gente que ha confiado en mí. Lucas extendió la mano y cogió la suya. Nunca has decepcionado a nadie, hermana. Eres la persona más fuerte que conozco. Camila apretó la mano de su hermano sintiendo que le ardían los ojos. Lucas siempre sabía exactamente qué decir. A la mañana siguiente, Camila llegó al edificio de Montero Empresarial con una mezcla de ansiedad y determinación. Su nuevo despacho estaba en el 24º piso, un piso intermedio entre la dirección ejecutiva y los departamentos operativos. Era un despacho pequeño, pero tenía una ventana de cristal con vistas a la avenida, una mesa de madera clara, una silla cómoda y, sobre todo, privacidad. Por primera vez, tendría un espacio solo para ella. Pasó la mañana organizando el ambiente, conectando el ordenador, ajustando la altura de la silla. A las 5:10, Rodrigo apareció en la puerta. ¿Puedo pasar? Camila se levantó rápidamente. Claro, señor Montero. Él entró, miró a su alrededor y asintió, aprobando. Está bien aquí. Está genial. Gracias. Rodrigo se sentó en la silla de visitas, un gesto inusual para un director general. Él normalmente recibía a la gente en su despacho. No iba hasta ellos. Camila, necesito que entiendas una cosa. A partir de ahora, vas a estar expuesta. Participarás en reuniones con ejecutivos a los que no les gustará tu presencia. Tendrás acceso a información que mucha gente querría ocultar. Y sobre todo, serás el objetivo de quien intentó sabotear el contrato. Camila asintió seria. Lo sé. Rodrigo la estudió por un momento. ¿Tienes miedo? Ella vaciló. Luego respondió con honestidad. Sí, pero tengo más miedo de volver a ser invisible. Rodrigo sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Nunca más serás invisible. Se levantó, caminó hasta la puerta, pero antes de salir se giró de nuevo. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, búscame. No importa la hora. Camila sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no podía nombrar. Rodrigo se fue, y ella se quedó sola de nuevo, pero esta vez con la certeza de que no estaba completamente desprotegida. La primera reunión estratégica en la que Camila participó tuvo lugar esa misma tarde. Era una reunión sobre la ejecución del contrato con Khalid Al-Thani, en la que participaban los principales directores de la empresa. Camila entró en la sala de reuniones del 25º piso y sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Ejecutivos de traje y corbata, mujeres de tacones altos y trajes de chaqueta, todos observándola con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Rodrigo estaba sentado en la cabecera de la mesa. Le hizo un gesto a Camila para que se sentara a su lado. Fernando Villanueva estaba al otro lado con el rostro serio, los ojos fijos en Camila con una intensidad incómoda. Rodrigo abrió la reunión. Señores, antes de empezar, quiero presentar oficialmente a Camila García. Será nuestra representante de transparencia en el contrato Al-Thani, una exigencia del propio inversor. Cualquier comunicación con él pasará por ella. Un murmullo recorrió la sala. Fernando se aclaró la garganta y habló, con un tono cuidadosamente neutro. Con todo el respeto, Rodrigo, ¿no sería más adecuado poner a alguien con experiencia en relaciones internacionales en esa posición? Rodrigo lo miró directamente. Khalid Al-Thani no pidió experiencia en relaciones internacionales, pidió a alguien en quien confía, y ese alguien es Camila. Fernando no respondió,
pero su mandíbula se tensó de una forma que dejaba claro lo que pensaba. La reunión prosiguió. Se discutieron plazos, metas, estrategias de implementación. Camila escuchó todo con atención, tomando notas, intentando absorber la máxima información posible. En un momento dado, uno de los directores financieros sugirió una cláusula adicional que aumentaría el margen de beneficio de la empresa a costa de una tasa extra para el inversor. Rodrigo frunció el ceño. Pero eso no estaba en el acuerdo original. El director se encogió de hombros. No, pero podríamos renegociar. Es una práctica común. Camila, que hasta entonces había permanecido callada, no pudo contenerse. Su voz salió baja, pero firme. Con todo el respeto, creo que eso sería un error. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Fernando se cruzó de brazos, con una sonrisa sarcástica en los labios. ¿Y por qué sería un error, Camila? Ella respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Porque el señor Altani dejó muy claro que valora la transparencia por encima de todo. Aceptó mantener el contrato precisamente porque la empresa reconoció el error y lo corrigió. Si intentamos renegociar ahora, pensará que estamos volviendo a las viejas prácticas, y entonces sí que perderemos su confianza para siempre. Silencio. El director financiero pareció incómodo. Fernando puso los ojos en blanco, pero Rodrigo asintió lentamente. Camila tiene razón. No vamos a tocar lo que ya está acordado. Siguiente punto del orden del día. Fernando se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Camila. Camila, entiendes que estamos hablando de millones de euros, ¿verdad? No es una decisión que se toma basada en suposiciones. Camila lo miró de vuelta, sin desviar la mirada. No es una suposición, es respeto por lo que se ha acordado. La tensión en la sala era palpable. Rodrigo intervino antes de que la discusión se acalorara aún más. Camila está aquí exactamente para eso, para garantizar que no nos desviemos de lo que prometimos. Sigamos adelante. La reunión terminó 1 hora después. Mientras todos salían, Fernando pasó por al lado de Camila y murmuró, lo suficientemente bajo como para que solo ella lo oyera. Cuidado con creerte más lista de lo que realmente eres. Camila sintió un escalofrío, pero no respondió. Volvió a su despacho, cerró la puerta y se quedó de pie un largo momento, intentando calmar su corazón desbocado. En los días siguientes, la rutina de Camila cambió por completo. Participaba en reuniones, revisaba documentos, hablaba directamente con el equipo de Khalid Altani por videoconferencia. Era desafiante, agotador, pero también increíblemente estimulante. Por primera vez en su vida, Camila sentía que su voz importaba, que sus opiniones eran escuchadas. Pero no todo era positivo. Los rumores seguían creciendo. Corrían historias de que solo había conseguido el ascenso porque estaba teniendo un lío con Rodrigo. Decían que era una oportunista, que había manipulado la situación a su favor. Camila intentaba ignorarlo, pero las palabras dolían, especialmente porque venían de personas que antes ni siquiera la saludaban. Una tarde, mientras tomaba un café en la cocina del 24º piso, oyó a 2 empleadas hablando. No la vieron entrar. ¿Te crees que Camila está ganando el triple de lo que ganaba antes? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho de tan especial? La otra soltó una risita maliciosa. No sé. Habrá hecho algo especial para el jefe, si me entiendes. Camila sintió que el rostro le ardía de rabia y vergüenza. Dejó la taza de café en el fregadero, se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir nada. Volvió a su despacho, cerró la puerta y necesitó unos minutos para recomponerse. Fue esa misma tarde cuando ocurrió el evento que lo cambiaría todo. Camila estaba revisando correos cuando recibió un mensaje urgente del departamento de TI. El asunto era investigación de accesos irregulares. Abrió el correo con el corazón acelerado y leyó cada vez más pálida. El informe adjunto mostraba una serie de accesos al sistema corporativo usando sus credenciales, pero realizados desde direcciones IP que no correspondían a su ordenador. Más que eso,
Los accesos habían ocurrido en horarios en los que ella estaba comprobado que estaba fuera del edificio, incluido el día en que se alteró el contrato. Había registros de inicio de sesión a las 11 de la noche, cuando Camila ya estaba en casa, y a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba durmiendo. Era la prueba que necesitaba. Alguien había robado sus credenciales y las había usado para acceder a documentos confidenciales. ¿Pero quién? ¿Y cómo? Camila imprimió el informe, cogió su bolso y corrió al despacho de Rodrigo. Llamó a la puerta con urgencia. Él abrió. Vio la expresión en su rostro y la dejó entrar de inmediato. ¿Qué ha pasado? Ella le tendió el informe. TI por fin ha terminado la auditoría. Alguien usó mis credenciales para acceder al sistema desde fuera del edificio, en horarios en los que yo no estaba aquí. Están todos los registros. Rodrigo cogió el documento, lo leyó rápidamente y su rostro se tensó. Esto demuestra que te han utilizado. Alguien robó tu usuario y contraseña. ¿Pero quién? ¿Cómo? Rodrigo cogió el teléfono. Voy a averiguarlo. En los días siguientes la investigación se intensificó. El equipo de TI rastreó las direcciones, IP, cruzó información, rebuscó en los registros de acceso y finalmente llegaron a una conclusión perturbadora. Los accesos irregulares se habían realizado desde un ordenador del propio edificio, pero de un sector diferente. El sector de estrategia corporativa, el sector de Fernando Villanueva. Rodrigo convocó una reunión de emergencia. Solo él, Camila, el director de TI y el jefe de seguridad de la información. Cerraron la puerta, la bloquearon y comenzaron a confrontar las evidencias. Si estuvieras en el lugar de Camila, ¿confiarías en las evidencias o pedirías más investigaciones antes de acusar a alguien tan influyente como Fernando? Cuéntanoslo en los comentarios. El director de TI abrió un portátil y mostró los datos en la pantalla. Los accesos partieron de un ordenador registrado a nombre de Fernando Villanueva, pero no podemos garantizar que fuera él quien realizó los accesos. Pudo haber sido otra persona usando su máquina. Rodrigo golpeó la mesa con el puño. Pero está en su sector, bajo su responsabilidad. Esto no es una coincidencia. Camila, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló. Necesitamos más pruebas. Si lo acusamos sin una certeza absoluta, lo volverá en nuestra contra. Rodrigo la miró, impresionado por su lucidez, incluso en medio del torbellino emocional. Tienes razón, el jefe de seguridad de la información sugirió. Podemos instalar una monitorización discreta. Si intenta acceder de nuevo usando credenciales de terceros, lo pillaremos infraganti. Rodrigo estuvo de acuerdo. Hacedlo, y mantened un secreto absoluto. Nadie más puede saberlo. Aquella noche, Camila salió del edificio con la sensación de llevar un peso gigantesco. Sabía que se estaba acercando a la verdad. Sabía que Fernando estaba involucrado, pero también sabía que él era poderoso, influyente, protegido por gente importante. Enfrentarlo sin pruebas irrefutables sería un suicidio profesional. Llegó a casa exhausta. Lucas estaba en el salón viendo la televisión. Se dio cuenta del cansancio en su rostro. «Hermana, necesitas descansar». Ella forzó una sonrisa. «Lo sé, Lu. Pronto todo esto pasará». Pero mientras lo decía, sabía que la tormenta no había hecho más que empezar. La espera de los siguientes movimientos de Fernando fue angustiosa. Camila continuó con su rutina, participando en reuniones, respondiendo a correos de Khalid Al-Thani, fingiendo que todo era normal, pero por dentro estaba en estado de alerta constante. Cada mirada de Fernando en la sala de reuniones parecía cargada de amenaza. Cada comentario sarcástico suyo sobre transparencia y competencia sonaba como una provocación velada. La monitorización discreta instalada por el equipo de TI funcionaba silenciosamente, registrando cada movimiento en el sistema corporativo. Rodrigo mantenía a Camila informada a diario, siempre en conversaciones privadas, lejos de oídos curiosos. Desarrollaron una especie de asociación, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Camila se daba cuenta de la forma en que Rodrigo la miraba, como si estuviera viendo en ella algo que nadie más veía.
y ella, a su vez, comenzaba a admirar no solo al ejecutivo exitoso, sino al hombre que se escondía detrás de la fachada corporativa. Una tarde, cuando Camila estaba sola en su despacho revisando informes financieros, Rodrigo apareció en la puerta. No llamó. Simplemente entró y cerró la puerta tras de sí. Había algo diferente en su manera de actuar, una tensión que ella no podía descifrar. «Tenemos que hablar». Camila dejó los papeles. «¿Ha pasado algo?» Rodrigo se sentó, se pasó la mano por el pelo y suspiró profundamente. «Camila, desde que todo esto empezó, he pensado mucho sobre la empresa, sobre la gente en la que confío, sobre lo que realmente importa». Ella esperó en silencio, sin saber a dónde iba, a parar aquello. «Y me he dado cuenta de algo. Me has recordado quién era yo antes de convertirme en esta versión encorsetada de ejecutivo. Me has recordado que el valor no consiste en tener poder, sino en hacer lo correcto, incluso cuando todo el mundo te dice que hagas lo contrario». Camila sintió que se le calentaba el rostro. «Señor Montero, yo solo hice lo que cualquier persona debería hacer». Él negó con la cabeza. «No. La mayoría de la gente habría dejado que ese teléfono sonara hasta cansarse. La mayoría habría protegido su propio pellejo en lugar de contarme la verdad. Tú no eres como la mayoría». Hubo un largo silencio. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. «Quería darte las gracias por haberme despertado». Camila no supo qué decir. Sentía el corazón latiendo con fuerza, una extraña sensación apoderándose de su pecho. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de Rodrigo. Contestó, escuchó durante unos segundos y su rostro se puso serio. «Voy para allá». Colgó y miró a Camila. «La monitorización ha pillado algo. Vamos». Bajaron juntos a la sala de seguridad de la información, en el sótano del edificio. Allí el jefe de TI los esperaba con una expresión grave. En la pantalla del ordenador, una serie de registros de acceso parpadeaban en rojo. «Hemos tenido un intento de acceso a las 3 de la mañana de hoy. Alguien intentó entrar en el sistema usando las credenciales de Camila, pero esta vez hemos podido rastrearlo en tiempo real». Rodrigo se acercó a la pantalla. «¿De dónde vino el acceso?» El técnico hizo clic en algunos comandos y apareció una dirección IP. «Desde dentro del edificio. Sector de estrategia corporativa. Ordenador registrado a nombre de Fernando Villanueva». Rodrigo apretó los puños. ¿Hay forma de saber si fue él mismo quien hizo el acceso? El técnico vaciló. «Técnicamente no, pero tenemos las cámaras de seguridad. Puedo verificar quién estaba en el piso a las 3 de la mañana». Pasaron los siguientes minutos revisando las grabaciones y allí estaba Fernando Villanueva entrando en el edificio a las 2:45 de la mañana, solo, usando su tarjeta de acceso, subiendo hasta el 22º piso, donde estaba su sector, entrando en su despacho, y saliendo solo 40 minutos después, exactamente a la hora en que se registró el acceso irregular. Rodrigo miró a Camila, luego al jefe de seguridad. «Esto es prueba suficiente». El jefe de seguridad asintió. «Más que suficiente». Rodrigo sacó el móvil del bolsillo e hizo una llamada. «Reúne al Consejo Ejecutivo. Ahora, sala de reuniones del 25º piso. Es urgente». 1 hora después, la sala de reuniones estaba llena. Todos los directores ejecutivos, el departamento jurídico, el jefe de recursos humanos y, por supuesto, Fernando Villanueva. Entró en la sala con su sonrisa confiada de siempre, saludando a los compañeros sin tener ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Rodrigo estaba de pie en la cabecera de la mesa, con Camila a su lado. Fernando frunció el ceño al verla allí, pero no comentó nada. Se sentó, cruzó las piernas y esperó. Rodrigo comenzó con voz firme y controlada. «Os he convocado a todos aquí, porque hemos descubierto quién saboteó el contrato con Khalid Al-Thani». Un murmullo recorrió la sala. Fernando se inclinó hacia adelante, fingiendo interés. «¿En serio? ¿Y quién ha sido?» Rodrigo lo miró directamente. «Tú». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando parpadeó confundido. Luego soltó una risa nerviosa. «¿Yo? ¿De qué estás hablando, Rodrigo?» Rodrigo hizo
Una señal, y el jefe de TI abrió un portátil en la mesa, proyectando los datos en la gran pantalla de la pared. Registros de acceso, direcciones IP, marcas de tiempo. Todo apuntaba al ordenador de Fernando. Usaste las credenciales de Camila para acceder al sistema y alterar el contrato. Lo hiciste para intentar sabotear la asociación con Altani y cuando todo salió mal, intentaste echarle la culpa a ella. Fernando se levantó bruscamente, con el rostro rojo de ira. Esto es ridículo. ¿Vas a acusarme basándote en registros del sistema? Cualquier persona podría haber usado mi ordenador. Rodrigo permaneció tranquilo. Cualquier persona, incluso a las 3 de la mañana de hoy. Otra señal. Las imágenes de las cámaras de seguridad comenzaron a pasar en la pantalla. Fernando entrando en el edificio. Fernando subiendo. Fernando entrando en su despacho. Fernando saliendo. Todo con marcas de tiempo, todo registrado. Fernando se quedó pálido. Abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Lo intentó de nuevo. Estaba trabajando. Tenía informes atrasados. Rodrigo se cruzó de brazos. A las 3 de la mañana, usando las credenciales de otra persona, accediendo a documentos contractuales que no son de tu área. Uno de los directores del consejo, un hombre de pelo blanco y postura seria, intervino. Fernando, ¿es eso cierto? Fernando miró a su alrededor, viendo que estaba acorralado. Sus ojos pasaron por Camila y en ellos había una mezcla de odio y desesperación. Hice lo que era mejor para la empresa. Ese contrato nos ataba demasiado, le daba demasiado poder a un inversor externo. Solo intenté proteger nuestros intereses. Rodrigo golpeó la mesa con la mano. Proteger o controlar. No soportas que la empresa crezca más allá de lo que puedes manipular. Y cuando viste que el contrato iba a cerrarse de todos modos, intentaste destruir a Camila para cubrir tus huellas. Fernando señaló a Camila con el dedo. Ella no es nadie. Una secretaria que no sabe nada de negocios internacionales. Y de repente está sentada al lado del CEO, tomando decisiones, influyendo en rumbos estratégicos. Eso no tiene sentido. Rodrigo dio un paso al frente, con la voz baja pero cargada de autoridad. Tiene todo el sentido, porque ella tiene algo que tú nunca has tenido. Integridad. Fernando abrió la boca para responder, pero Rodrigo lo cortó. Estás despedido, por causa justificada, sabotaje corporativo, falsificación de accesos e intento de difamación. El departamento jurídico preparará los documentos. Recoge tus cosas y sal del edificio hoy mismo. Fernando se quedó de pie, respirando con dificultad, con los puños apretados. Entonces, en un último acto de rabia, se giró hacia Camila. Crees que has ganado, pero esto no durará. Alguien como tú nunca pertenecerá a este mundo. Camila lo miró fijamente, y por primera vez desde que todo había comenzado, se sintió completamente segura de sí misma. Quizás tengas razón. Quizás nunca pertenezca a un mundo donde gente como tú prospera. Y sabes una cosa, me parece bien. Fernando salió dando un portazo. La sala se quedó en silencio. Entonces, lentamente, uno de los directores comenzó a aplaudir. Otro se unió, y pronto toda la sala estaba aplaudiendo. Camila sintió que le ardían los ojos, pero contuvo las lágrimas. Rodrigo la miró y sonrió. Lo has conseguido. Ella le devolvió la sonrisa, todavía procesándolo todo. Lo hemos conseguido. En los días que siguieron, la noticia del despido de Fernando corrió por la empresa. Las reacciones fueron mixtas. Algunos se quedaron conmocionados, otros aliviados. Pero todos entendieron el mensaje. Montero Empresarial no toleraría el sabotaje, la mentira o la manipulación. Y Camila, la mujer a la que muchos habían subestimado, era ahora el símbolo de esa nueva postura. Khalid Altani, al ser informado de todo lo que había sucedido, envió un correo electrónico personal a Camila. En él decía que su confianza había sido confirmada, que ella era exactamente el tipo de persona que el mercado necesitaba y que esperaba trabajar con ella durante muchos años. Camila leyó ese correo 3 veces,
sin apenas creer que aquello fuera real. La relación entre Camila y Rodrigo también cambió. Ya no era solo profesional, había una conexión, un entendimiento mutuo que iba más allá de las paredes de la oficina. Empezaron a comer juntos, a hablar de cosas que no tenían nada que ver con contratos o reuniones. Rodrigo le contaba sobre la soledad de estar en la cima, sobre cómo había perdido amigos a lo largo de su escalada corporativa. Camila hablaba de Lucas, de la lucha diaria por mantenerlo sano, del miedo constante a no ser suficiente. Y fue en una de esas conversaciones, en una lluviosa tarde de viernes, cuando Rodrigo finalmente dijo lo que llevaba guardando semanas. «Camila, necesito contarte una cosa». Ella lo miró curiosa. «¿Puedes hablar?» Rodrigo vaciló. Luego continuó. «Cuando contestaste ese teléfono, cuando viniste a contarme la verdad, sabiendo que podía ser despedida, algo en mí cambió. He pasado años construyendo esta empresa, rodeado de gente que dice exactamente lo que quiero oír. Y de repente apareces tú, que no tienes miedo de contradecirme, que no tienes miedo de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Camila sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Y entonces?» Rodrigo sonrió, una sonrisa tímida que ella nunca le había visto. «Y entonces me enamoré». Camila se quedó sin palabras, abrió la boca, la cerró, intentó procesar lo que acababa de oír. «Señor Montero, yo...» Él levantó la mano. «Lo sé que soy tu jefe. Sé que hay una diferencia de poder, de posición, y por eso no voy a presionarte. Solo necesitaba que lo supieras, porque ocultar esto me estaba matando». Camila se levantó, dio la vuelta a la mesa y se quedó de pie frente a él. Rodrigo la miró, esperando. «Yo también siento algo. Desde aquella primera conversación, cuando usted dijo que no estaba sola. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que esto no sea real, de que sea solo gratitud o admiración o qué sé, yo. De que cuando todo esto pase te des cuenta de que no soy suficiente». Rodrigo se levantó también, cogió las manos de ella con delicadeza. «Camila, eres la persona más real que he conocido en mi vida, y eso es más que suficiente». Se quedaron allí, cogidos de la mano sin saber exactamente qué hacer a continuación, hasta que Camila, reuniendo todo el valor que tenía, se inclinó y besó a Rodrigo. Fue un beso suave, vacilante, pero cargado de todo lo que ninguno de los dos podía decir con palabras. Cuando se separaron, Rodrigo sonrió. «¿Y bien, qué hacemos ahora?» Camila le devolvió la sonrisa. «Vamos despacio, un día a la vez». Rodrigo asintió. Un día a la vez. Pasaron los meses. El contrato con Khalid Al-Thani se ejecutó a la perfección. Montero Empresarial creció, abrió nuevos mercados, contrató a cientos de empleados. Y Camila, de secretaria invisible, se convirtió en una de las ejecutivas más respetadas de la empresa. No por tener un título de una universidad de élite, sino por tener algo mucho más valioso: carácter. La relación entre Camila y Rodrigo continuó evolucionando. Mantuvieron la discreción en el entorno laboral, pero fuera de él eran inseparables. A Lucas le encantaba Rodrigo, especialmente después de que él le consiguiera los mejores médicos para tratar el asma del chico. Por primera vez en años, Lucas podía respirar sin dificultad, correr sin cansarse, vivir sin miedo. Una noche, Camila estaba en casa con Lucas cuando sonó su móvil. Era Rodrigo. «¿Estás ocupada?» «No». «¿Por qué?» «Baja. Estoy delante de tu portal». Camila bajó corriendo, intrigada. Rodrigo estaba apoyado en el coche, sosteniendo un ramo de flores sencillas, margaritas blancas. Sonrió cuando la vio. «¿Qué es esto?» Rodrigo le tendió las flores. «Una celebración. El contrato Al-Thani ha sido renovado por otros 5 años. Y Khalid ha pedido específicamente que tú continúes como representante de transparencia». Camila cogió las flores, emocionada. «¿En serio?» Rodrigo asintió con la cabeza. «Pero hay más. Quería hacerte una pregunta». Camila esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Rodrigo respiró hondo. «Camila García,
¿Aceptas mudarte a un despacho más grande, en el 25º piso, con el título de directora de Relaciones Internacionales? Camila abrió los ojos como platos. Directora, Rodrigo sonrió. Te lo mereces. Y más que eso, te lo has ganado. No por ser cercana a mí, sino por ser exactamente quien eres. Camila se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Rodrigo la sujetó, riendo en voz baja. Voy a tomarme eso como un sí. Ella se apartó, secándose las lágrimas que corrían por su rostro. Es un sí. A todo. Rodrigo la miró confundido. ¿A todo? Camila sonrió, esa sonrisa que él tanto amaba. Al ascenso, a nosotros, a lo que venga. Rodrigo la besó allí mismo, delante del sencillo edificio de Vallecas, bajo la débil luz de la farola, rodeados por el sonido de la ciudad que nunca dormía. Y en ese momento, Camila se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. No porque hubiera ganado dinero o estatus, sino porque había aprendido que el valor no consiste en no tener miedo. Consiste en hacer lo correcto incluso cuando el miedo intenta paralizarte. Semanas después, en una ceremonia pequeña pero significativa, Camila asumió oficialmente el cargo de directora de Relaciones Internacionales. Khalid Al-Thani insistió en estar presente, por videoconferencia, y pronunció un discurso emocionante sobre cómo una llamada atendida en mitad de la noche cambió no solo el curso de un contrato, sino la forma en que él veía a las empresas con las que hacía negocios. Juana, la empleada de la limpieza que se había convertido en amiga y confidente de Camila, también estaba allí, invitada personalmente por ella. Cuando Camila subió al estrado para recibir la placa con su nombramiento, Juana fue la primera en levantarse y aplaudir, con lágrimas de orgullo en los ojos, y Lucas, sentado en la primera fila, lo observaba todo con una enorme sonrisa en el rostro. Su hermana, aquella que había pasado años luchando sola para mantener la casa a flote y sus pulmones funcionando, estaba allí, siendo reconocida, siendo valorada, siendo vista. Después de la ceremonia, cuando todos ya se habían ido, Camila se quedó sola en la sala de reuniones, mirando por la ventana la ciudad de Madrid. Rodrigo entró silenciosamente, se detuvo a su lado y le cogió la mano. ¿En qué piensas? Camila sonrió. ¿En cómo empezó todo esto? Con una llamada, con una elección, con la decisión de hacer lo correcto incluso sin saber en qué acabaría. Rodrigo le apretó la mano. ¿Y valió la pena? Ella lo miró, al hombre que había aprendido a ver más allá de las apariencias, que había elegido la verdad en lugar de la conveniencia. Valió la pena cada segundo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Camila y Rodrigo haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con el viaje de esta valiente mujer que transformó una simple llamada en un cambio de vida completo, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. ¿Fue el valor de Camila al enfrentarse a los poderosos? ¿Fue el romance que nació en medio del caos corporativo? ¿O fue la lección de que, a veces, hacer lo correcto vale más que cualquier título o cargo? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, las elecciones que nos definen y los amores que nos transforman. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre el valor, la verdad y el poder de no renunciar nunca a ser quien realmente sois.